Había una noche en Madrid en la que el silencio pesaba más que cualquier canción. Una noche en la que Hilario Camacho, el hombre que había puesto palabras a las heridas de toda una generación, caminó por las calles vacías como si buscara una respuesta que nunca llegó. Años después, muchos todavía se preguntan qué ocurrió realmente en los últimos capítulos de su vida, porque lo que se vio en los escenarios nunca contó toda la historia. Su voz dulce y calma escondía batallas que pocos se atrevieron a mirar de frente. Durante décadas, fue la conciencia silenciosa de España. Mientras otros buscaban fama, él buscaba verdad. Mientras la industria fabricaba ídolos, él escribía canciones que nacían del desgarro. Nadie sabía que esa autenticidad tendría un precio devastador. Hilario vivió en un país que estaba cambiando demasiado rápido, y él quedó atrapado entre la música que amaba y un mundo que no siempre quiso escucharle. Su vida estuvo marcada por decisiones que sorprendieron incluso a quienes lo conocían. Renuncias inesperadas, luchas internas, un cansancio que crecía en la sombra sin que nadie lo notara. Hay quienes dicen que fue la industria la que lo rompió. Otros aseguran que fue la sensibilidad de un poeta que sintió demasiado. Pero la verdad es más compleja y más dolorosa. ¿Cómo un artista tan honesto terminó enfrentándose a un destino tan cruel? ¿Qué fuerzas invisibles lo empujaron hacia la oscuridad cuando parecía tener aún tanto por ofrecer? Hoy conocerás la verdad completa. Para entender a Hilario Camacho, hay que volver a un tiempo en el que Madrid aún respiraba bajo un silencio vigilado. Nació en la capital en una familia que no destacaba por el ruido ni por la ambición. Eran años en los que la vida cotidiana se movía entre la disciplina rígida, las costumbres arraigadas y una sensación de vigilancia constante que impregnaba todas las conversaciones. En ese clima creció un niño observador que pronto descubrió que había cosas que no podían decirse en voz alta. Quizás por eso, aprendió a expresarse de otra manera. Primero en silencios, luego en palabras sueltas, y más tarde en canciones que llevarían la marca de una sensibilidad precoz. Su barrio no estaba lleno de lujos ni de promesas. Era un lugar donde la gente se conocía de toda la vida, y donde cada pequeña historia parecía repetirse de generación en generación. Allí, Hilario descubrió la intimidad de lo cotidiano. Miraba a las personas como si cada gesto hablara. Aquella costumbre de observar con atención se convertiría años después en su mayor arma artística. Pero en ese momento solo era un chico curioso que buscaba entender el mundo a su alrededor. La música llegó a él como llegan las cosas que no se buscan. Primero a través de melodías que escuchaba en la radio familiar. Canciones que cruzaban el aire de una España que apenas comenzaba a abrir pequeñas grietas culturales. Después, con una guitarra que cayó en sus manos casi por casualidad. Nadie imaginaba que ese instrumento terminaría siendo el único lugar donde se sentiría completamente libre. Hilario no era un niño revoltoso ni sobresaliente en los estudios. Era alguien distinto, callado, profundo. Un joven que prefería escribir y tocar antes que hablar. Durante los años de adolescencia, comenzó a enfrentarse a la realidad social que lo rodeaba. Veía los contrastes de una ciudad que vivía entre el régimen y el deseo de cambio. Madrid estaba llena de señales que anunciaban una transformación cultural inminente, pero todavía dominaba la prudencia. A muchos jóvenes les costaba encontrar un espacio donde expresar sus pensamientos sin miedo. Hilario sintió esa presión desde muy temprano. No porque fuera abiertamente rebelde, sino porque tenía una sensibilidad que chocaba con la rigidez de su tiempo. En su familia no había músicos profesionales, tampoco una tradición artística fuerte. Sin embargo, su entorno tuvo un papel esencial en su formación. El padre, trabajador disciplinado, le enseñó la importancia del esfuerzo incluso cuando no había recompensa inmediata. La madre cultivó en él la idea de mirar el mundo con compasión. Esa mezcla de exigencia y ternura se reflejaría más tarde en sus letras, que siempre llevaban una tensión entre crudeza y delicadeza. No es casual que quienes lo escuchaban sintieran que sus canciones hablaban directamente a la parte más vulnerable del ser humano. Hilario también vivió la transición emocional que muchos jóvenes españoles experimentaron en aquella época. Por un lado, la disciplina inculcada por años de vida bajo el control institucional. Por otro, la necesidad profunda de expresarse sin límites. Ese conflicto interior lo acompañaría toda su vida y sería la semilla de su estilo musical. No cantaba para agradar, cantaba porque no tenía otra forma de soportar lo que sentía. Sus primeras composiciones nacieron del impulso de nombrar lo que el entorno evitaba mirar. Y aunque aún eran piezas sencillas, ya revelaban esa mezcla de melancolía y lucidez que lo caracterizaría. La llegada de la universidad supuso un cambio decisivo. Allí encontró un espacio donde las ideas fluían con más libertad y donde los jóvenes discutían literatura, política y arte con una intensidad que contrastaba con el tono gris de la vida oficial. Fue en ese ambiente cuando Hilario descubrió que no solo quería escribir canciones, quería contar verdades, quería dar voz a emociones y pensamientos que estaban presentes en toda una generación pero que pocos sabían expresar.
Sus primeras actuaciones improvisadas en reuniones de amigos demostraron que su manera de cantar, suave pero firme, tenía un efecto inmediato. Había algo en su voz que detenía la conversación y obligaba a escuchar. Ese fue el origen de un artista que nunca buscó ser estrella, y que, paradójicamente, terminaría convirtiéndose en una referencia imprescindible para entender la canción de autor en España. Todo comenzó en aquellos años silenciosos de Madrid, en un barrio modesto, en una casa donde un niño aprendió a observar, en una época que obligaba a callar. Y de ese silencio nació una de las voces más sinceras de su tiempo. El ascenso de Hilario Camacho no fue un estallido repentino. Fue una construcción lenta, íntima, casi artesanal. Todo comenzó en círculos pequeños, donde la canción de autor empezaba a convertirse en un espacio de resistencia cultural. Madrid, aún marcada por cicatrices políticas, buscaba voces capaces de decir con delicadeza lo que muchos no podían pronunciar abiertamente. En ese clima apareció Hilario con una guitarra sencilla y una presencia que parecía tímida, pero que escondía una fuerza emocional que sorprendía a quienes lo escuchaban por primera vez. Sus primeras actuaciones en pequeños locales y reuniones privadas revelaron un estilo que no imitaba a nadie. No tenía la rabia cruda de algunos cantautores que luchaban directamente contra la represión. Tampoco la grandilocuencia de quienes buscaban un escenario mayor. Hilario eligió el camino más difícil. Decía lo mismo que otros, pero lo hacía con una calma desarmante. Sus canciones hablaban de heridas personales que coincidían con las heridas colectivas de un país entero. Esa sinceridad lo diferenció desde el inicio. A medida que la transición cultural avanzaba, la movida aún estaba lejos, pero Madrid ya respiraba un aire distinto. Los jóvenes descubrían nuevas formas de expresarse, y la canción de autor encontraba un público fiel. Hilario comenzó a grabar sus primeras piezas, y aunque no eran éxitos comerciales, llegaron a quienes tenían que llegar. Había periodistas culturales que hablaban de él como una voz necesaria. Había músicos que reconocían que su forma de componer tenía un peso emocional que no era habitual en la época. El lanzamiento de sus primeros álbumes fue el punto de inflexión. Las canciones tenían una mezcla de dulzura y melancolía que atrapaba. No eran himnos masivos, eran confesiones. Muchos oyentes sintieron que Hilario estaba contando fragmentos de su propia vida. Otros descubrieron en sus letras un refugio frente a un país que cambiaba demasiado rápido. Ese vínculo emocional se convirtió en su verdadera forma de fama. No llenaba estadios, pero llenaba almas. Y eso, para un cantautor, vale más que cualquier cifra de ventas. Su presencia en radio y televisión fue creciendo de forma discreta pero constante. Había algo en él que llamaba la atención incluso cuando no buscaba protagonismo. Su imagen, aparentemente tranquila, contrastaba con la profundidad de su mirada. Los presentadores hablaban con él como si entrevistaran a un poeta. Nunca levantaba la voz. Nunca exageraba. Su manera de estar en el mundo ya era un mensaje. Representaba a una generación que quería hablar sin necesidad de gritar. Con el paso de los años, Hilario se convirtió en una referencia, no solo por su música, sino por su coherencia personal. Seguía componiendo desde la verdad interior, incluso cuando la industria intentaba empujarlo hacia sonidos más comerciales. Esa resistencia silenciosa lo convirtió en un símbolo de autenticidad. Sus giras modestas reunían a personas que encontraban en sus conciertos un espacio donde sentir sin miedo al juicio. Muchos lo consideraban un artista imprescindible para entender la sensibilidad española de aquella época. Pero el ascenso no fue un camino sin sombras. Cuantos más escenarios pisaba, más sentía el peso de una sensibilidad que le exigía entregarse por completo a cada canción. La fama, aunque moderada, lo enfrentó a demandas que no siempre supo gestionar. El público comenzó a pedirle más. La industria quería que fuera una versión más luminosa de sí mismo. Y él, que siempre había vivido entre la búsqueda de la verdad y la necesidad de proteger su mundo interior, empezó a sentir un desgaste que se filtraba en su mirada. A pesar de eso, siguió avanzando, grabó discos más maduros, colaboró con músicos que admiraba, abrió su estilo a nuevas influencias, sin perder ese sello íntimo que lo hacía único. Su ascenso no fue vertical, fue profundo. No buscó la superficie, buscó el alma. Sin embargo, lo que parecía el camino hacia una estabilidad artística definitiva pronto revelaría una grieta que se agrandaría con el tiempo, porque la misma sensibilidad que lo convirtió en un artista admirado sería también el origen de su conflicto más doloroso, pero lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. La crisis de Hilario Camacho no estalló en un solo día. Fue un proceso silencioso, acumulado, casi invisible, que comenzó justo cuando su carrera parecía encaminada hacia una consolidación definitiva. La industria lo celebraba como una voz imprescindible de la transición cultural. Los críticos lo reconocían como un poeta. El público lo escuchaba con una devoción que otros artistas envidiaban. Sin embargo, detrás del escenario, Hilario vivía una tensión que se intensificaba cada vez que debía exponerse. La sensibilidad que lo hacía único también lo volvía frágil ante un mundo que pedía velocidad, ruido y presencia constante.
En esa época, España atravesaba un cambio social y cultural acelerado. La movida irrumpía con fuerza y dejaba atrás la intimidad reflexiva que había caracterizado a la canción de autor. Las discográficas buscaban nuevos sonidos y nuevas estéticas. Muchos artistas se reinventaron para adaptarse. Hilario nunca quiso convertirse en algo que no fuera él mismo. Esa coherencia, admirable para los que lo seguían, se convirtió en un problema para quienes buscaban resultados comerciales inmediatos. El primer golpe llegó cuando una de sus compañías discográficas le exigió un giro estilístico que contradecía la raíz misma de su música. Querían melodías más ligeras, letras menos introspectivas y un enfoque más cercano al mercado juvenil. Hilario se negó de forma digna, pero firme. Sabía que aceptar significaría traicionarse. La respuesta fue fría. Se redujeron presupuestos, se postergaron lanzamientos, se recortó la promoción. De pronto, un artista respetado comenzó a sentir cómo la industria lo dejaba de lado sin explicaciones directas. Era una forma de censura silenciosa, no la censura política del pasado, sino una más sutil. La del mercado. La del olvido. Ese abandono progresivo fue erosionando su ánimo. Hilario vivía la música como una prolongación de sí mismo. Ver cómo su obra se quedaba sin espacio lo colocó en una crisis personal profunda. Sus amigos más cercanos notaron el cambio. Había días en los que parecía el mismo hombre pausado y brillante de siempre. Otros días, sin embargo, su mirada se perdía en un cansancio difícil de explicar. No era agotamiento físico, era un peso emocional que empezaba a hundirlo. A todo esto se sumó la presión de vivir en una industria que había cambiado de forma radical. Muchos jóvenes artistas comenzaban a ocupar un espacio mediático enorme. Nuevos géneros y tendencias desplazaban el estilo íntimo y reflexivo que representaba Hilario. Él no resentía a esos artistas. Comprendía que cada época necesitaba sus voces. Lo que le dolía era la sensación de que su lugar se desvanecía sin que nadie lo advirtiera. España cambiaba. Y él comenzaba a sentirse fuera del tiempo. La crisis se intensificó cuando algunos de sus proyectos más personales fueron rechazados por considerarse demasiado oscuros o demasiado alejados de lo que se escuchaba en las radios. Aquellas negativas lo afectaron más de lo que admitía. Para un hombre que había vivido siempre desde la autenticidad, sentir que su verdad ya no encontraba oídos fue devastador. Dejó de hacer ciertas apariciones públicas, canceló reuniones, empezó a aislarse. La soledad, que antes era un espacio creativo, se transformó en un lugar peligroso. La salud mental, en aquella época, era un tema del que casi nadie hablaba. Hilario comenzó a luchar contra episodios de ansiedad y una tristeza que se volvía cada vez más profunda. No quería preocupar a su entorno. Tampoco quería proyectar debilidad. España aún no estaba preparada para escuchar las palabras de presión o fragilidad emocional en boca de un artista. Él lo sabía y por eso lo callaba. Pero ese silencio lo lastimaba. Con el paso de los meses, su crisis interna se volvió más evidente. Algunos conciertos se hicieron cuesta arriba. No porque olvidara las letras o perdiera la técnica, sino porque sentía que la energía necesaria para subir al escenario ya no estaba. A veces terminaba los recitales con una mezcla de satisfacción y tristeza que desconcertaba a los músicos que lo acompañaban. Era como si cada canción le arrancara algo de dentro. La tensión llegó al punto más crítico cuando enfrentó un periodo particularmente oscuro. Fue una etapa marcada por una profunda angustia que él no supo verbalizar. Los que lo amaban intentaron acompañarlo. Pero Hilario vivía esa lucha como algo íntimo, casi intransferible. Sentía que nadie podía entender lo que ocurría en su interior, y en parte tenía razón. Su crisis no tenía un solo origen. Era la suma de años de sensibilidad extrema, cambios sociales, presiones externas y una vida entera dedicada a sentir intensamente. Esa espiral lo llevó a un estado emocional del que ya no pudo salir. Su muerte en el año 2006 conmocionó a todo el país. Fue un golpe que dejó sin aliento a quienes sabían cuánto había aportado a la música española. Muchos descubrieron entonces que la aparente calma de su voz ocultaba un sufrimiento profundo. Los homenajes se multiplicaron. La prensa habló de él con respeto, pero también con un reconocimiento tardío de que, quizá, España nunca supo cuidar del todo a un artista tan delicado. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? ¿Qué hace un hombre que no sabe vivir sin la verdad cuando el mundo deja de querer escucharla? Las respuestas ya habían marcado su destino. Después de los primeros síntomas de desgaste, Hilario Camacho entró en una etapa marcada por una lucha silenciosa que pocos supieron comprender. Su caída no fue pública ni escandalosa, fue íntima. Fue la historia de un hombre que intentó mantener encendida una luz interior mientras todo a su alrededor parecía oscurecerse. Había pasado años sosteniendo una sensibilidad que no encajaba en un mundo que se movía cada vez más deprisa, y cuando la industria comenzó a girar sin él, su refugio dejó de ser un lugar seguro. Los meses posteriores al rechazo de sus proyectos fueron especialmente duros. Hilario se enfrentó a una tristeza persistente que no lograba transformar en música con la facilidad de antes.
Intentaba componer, pero las palabras se volvían densas. Los acordes, antes suaves y claros, le parecían ahora lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Las personas que lo conocían empezaron a notar una especie de agotamiento vital. No era físico, era emocional. Era la sensación de cargar un peso que no encontraba descanso. A pesar de eso, Hilario buscó maneras de reinventarse. Intentó reencontrarse con la esencia más pura de lo que lo hizo artista. Participó en colaboraciones que le permitían trabajar sin la presión del mercado. Dio conciertos pequeños donde se sentía más protegido. En esos espacios íntimos, todavía lograba conectar con el público como siempre. Las miradas atentas, el silencio respetuoso, los aplausos que nacían del corazón. Allí, por momentos, parecía recuperar algo de la serenidad que el tiempo le había arrebatado. Hubo noches en las que Hilario salía del escenario con una calma que recordaba a sus primeros años. Era como si ese contacto directo con personas que entendían su música lo ayudara a reconstruirse. Pero esa calma duraba poco. Cuando regresaba a la soledad, la misma ansiedad volvía a aparecer. La reinvención era posible en el escenario, pero fuera de él todo se volvía más difícil. La falta de un espacio estable en la industria, la presión silenciosa del paso del tiempo y el cansancio acumulado de años de sensibilidad extrema, comenzaron a erosionar incluso esos pequeños momentos de claridad. Su vida diaria empezó a llenarse de silencios cada vez más largos. Algunos amigos hablaban de un vacío imposible de llenar. Otros lo describían como un hombre que se había vuelto más introspectivo, aunque en realidad siempre lo había sido. Él mismo decía en algunas entrevistas que la música era un refugio, pero también una herida abierta. Lo que antes lo salvaba ahora parecía agotarlo. Sin embargo, Hilario seguía insistiendo en crear, como si en cada intento hubiera una esperanza secreta de volver a encontrarse. La reinvención más clara apareció en sus últimos trabajos, donde exploró matices sonoros nuevos, más maduros, más contemplativos. Eran proyectos que revelaban una mirada introspectiva, casi filosófica. Pero la lucha interna seguía ahí. Y por más que intentara mantener un equilibrio, la oscuridad avanzaba de forma implacable. Su salud emocional, cada vez más frágil, limitaba lo que podía ofrecer. Incluso así, nunca perdió la dignidad con la que siempre había vivido. Sus composiciones finales parecían despedidas sin decir adiós. Cuando su muerte sacudió a España en el año 2006, muchos comprendieron el peso real que había llevado durante años. Una caída lenta, una reinvención constante, una batalla silenciosa que libró hasta el final. No fue una derrota. Fue la consecuencia de una vida vivida con una sensibilidad tan profunda que el mundo no siempre supo abrazarla. Hilario se apagó como viven los poetas, con sinceridad, con dolor, y con una última esperanza de que sus canciones siguieran hablando por él cuando ya no pudiera hacerlo. El legado de Hilario Camacho no puede medirse en cifras ni en éxitos comerciales. Su huella se encuentra en un territorio más profundo, allí donde la música no solo se escucha, sino que acompaña. Después de su muerte, España comenzó a mirar su obra con una atención renovada. Muchos descubrieron que, mientras otros artistas habían llenado estadios o habían dominado las listas, Hilario había llenado un espacio más íntimo. Era la voz que hablaba para quienes no encontraban palabras. Era el confesor silencioso de una generación que vivió entre el final de una época y el nacimiento de otra. Las nuevas generaciones de músicos encontraron en él una referencia inevitable. Cantautores y poetas contemporáneos lo mencionan como un maestro de la sensibilidad, alguien capaz de convertir una emoción privada en una verdad universal. Sus letras, sencillas en apariencia, esconden capas de significado que resuenan incluso décadas después. Hilario nunca escribió para impresionar, escribió para comprender. Y esa honestidad convirtió sus canciones en piezas atemporales. Uno de los aspectos más profundos de su legado es la manera en que representó la fragilidad humana sin caer en la desesperación absoluta. Sus canciones no eran gritos, eran susurros que hablaban de heridas cotidianas, de relaciones complejas, de búsquedas personales. Esa forma de mirar la vida influyó directamente en artistas que, años más tarde, exploraron caminos similares dentro de la canción de autor, nombres que encontraron en él una brújula emocional. Incluso cuando la industria avanzaba hacia sonidos más comerciales, los homenajes posteriores a su fallecimiento revelaron hasta qué punto había tocado vidas sin hacer ruido. Programas de televisión recordaron su figura con respeto profundo. Radios de todo el país rescataron sus temas más emblemáticos. En conciertos íntimos, compañeros de profesión interpretaron sus canciones con una emoción que mostraba admiración, pero también una sensación de deuda. Muchos reconocieron que España no había sabido valorar plenamente a Hilario mientras estaba vivo, y ese reconocimiento tardío se convirtió en parte de la memoria colectiva. Las ciudades también guardan parte de su presencia. Madrid, donde nació y donde vivió la mayor parte de su vida creativa, sigue siendo un reflejo de su sensibilidad. Caminos que él recorría,
cafeterías donde escribía en silencio, pequeños locales donde actuó ante públicos reducidos. Todo eso forma parte de una geografía emocional que aún se respira. Quienes lo admiraban hablan de él como un hombre que nunca necesitó un gran escenario para dejar una marca. Le bastaba una guitarra, una voz suave y una verdad pronunciada en el momento justo. El legado musical de Hilario incluye discos que hoy se estudian como testimonios de una época en transformación. Obras que no solo capturan el estado emocional de un artista, sino el pulso de un país entero. Sus canciones permiten entender la transición cultural española desde una mirada más íntima, lejos del ruido político y social. Para muchos seguidores, escuchar a Hilario es volver a sentir esa mezcla de incertidumbre y esperanza que marcó la vida de España en aquellos años. La memoria de Hilario Camacho también vive en la forma en que su público lo recuerda. No como una estrella distanciada, sino como un compañero silencioso. En testimonios recogidos durante años, muchos hablan de cómo sus canciones los acompañaron en momentos difíciles. Historias de personas que encontraron consuelo en sus letras, de parejas que se enamoraron escuchándolo, de jóvenes que aprendieron a mirar la vida con una sensibilidad nueva gracias a sus melodías. Esas vivencias son la prueba más clara de que Hilario no desapareció. Se quedó en la memoria emocional de miles de personas. Su influencia también se percibe en la forma en que España empezó, poco a poco, a hablar de la salud mental de los artistas. Su historia abrió un debate necesario sobre la fragilidad emocional, sobre el peso de la sensibilidad, sobre lo difícil que puede ser sostener una carrera en silencio frente al ruido de la sociedad. Y ese debate, aún en construcción, forma parte de su legado. Hilario no solo dejó canciones, dejó preguntas, dejó enseñanzas, dejó una invitación a mirar más allá de la superficie. Con el paso del tiempo, su figura se ha vuelto más luminosa. No porque su vida fuera fácil, sino porque su sinceridad lo convirtió en un símbolo de honestidad artística. Hoy, cuando se habla de los grandes nombres de la canción de autor española, su nombre aparece siempre. No por la fama, sino por la verdad. Una verdad que sigue viva en cada acorde, en cada verso, en cada silencio que él aprendió a convertir en música. Hilario Camacho no fue un artista efímero, fue un testigo emocional de España, y en esa memoria silenciosa sigue siendo eterno. La historia de Hilario Camacho es la historia de un hombre que nunca dejó de buscar la verdad en un mundo que a veces prefería el ruido. Vivió con una sensibilidad que pocos podían sostener, y que sin embargo, le permitió dejar una marca profunda en todos los que lo escucharon. Su voz no necesitó grandes escenarios para sobrevivir al paso del tiempo. Bastó su honestidad. Bastó su manera de decir lo que tanto sentían, y nadie sabía cómo expresar. Y aunque su vida estuvo marcada por sombras, su obra quedó iluminada para siempre. Hoy, cada vez que sus canciones vuelven a sonar, es como si España recuperara una parte de su propia memoria emocional. Porque Hilario no escribió para convertirse en mito, pero terminó siéndolo. Sus versos siguen hablando, sus melodías siguen acompañando, y su mirada íntima continúa revelando verdades que aún resuenan en quienes descubren o redescubren su música. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres conocer otra historia igual de sorprendente, mira ahora el video recomendado que he dejado en el primer comentario. Allí encontrarás una vida tan intensa, tan humana y tan inolvidable como la de Hilario Camacho.